Hola a todos, queridos oyentes. Aquí Kiyotaka Teorías, también conocido como Naruto Uchiha Fanfics. Hoy les presento una nueva teoría en el canal sobre el mundo de Boku no Hero Academy. Lamento a aquellos que esperaban las teorías antiguas, pero he decidido hacerles un remake debido a que no me gusta cómo estaba escritas en ese entonces, y tampoco me satisface en la actualidad. He estado trabajando en mejorar constantemente en la narrativa y he decidido retomar esta iniciativa. Agradezco mucho su continuo apoyo y espero tenerlo de ahora en adelante y pido disculpas por la introducción tan larga. Dentro video. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. And I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest. Knock, knock, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spitting hot shit. I'm topic, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better back, making racks where it's at. Have my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, no react, no react. Think I'm black, up his ass, while I'm rap, does a step. Throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man. Gotta play it better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes and nah, that I'm right, yeah. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go, all these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me, or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you grade me? All this social media has got me going crazy lately. Everything's inflated, mainly, everyone's invaded. Privacy is naked, man, I really hate it. God, I really hate it. I just wanna make it through all this fake shit. Living in the real life, living for some real times. Talk about the real climb, passionate in real rhymes. Steal time back from my 9 to 5, taking back my fucking life. I just wanna feel alive. Postdata, ninguna canción usada en este video me pertenece, todos los derechos a sus respectivos autores. Al igual que el anime de Boku no Hero, y material usada en esta teoría, lo único que me pertenece es la edición y la teoría. Capítulo 1. Yo aspiro a ser como él. Dos peliverdes caminaban tranquilamente entrelazando sus manos. La mujer, de unos 30 años, y el niño, de apenas 5 años, se dirigían hacia su modesto departamento. En sus manos llevaban un paquete envuelto en una bolsa con forma cuadrada. «Mamá, ¿cuál crees que será mi quirk?», preguntó el pequeño, rebosante de emoción por descubrir cuál era su don. El sueño del pequeño peliverde era ser como su ídolo y ejemplo a seguir, el héroe número 1, Almet, quien salvaba a todos con una sonrisa radiante. La mujer, de cabello verde como la primavera, respondió con una cálida sonrisa cargada de amor y cariño dirigida al peliverde menor. No lo sé, Isu, pero seguramente será increíble. Él era todo su mundo entero, después de que su esposo falleciera a causa de un cáncer pulmonar poco después del nacimiento de Izuku, y si eso no fuera poco, había perdido todo contacto con el resto de
Su familia hace años, lo único que le quedaba era su pequeño Izuku, y se aseguraría de protegerlo aunque tuviera que dar su vida a cambio. Sí. Seré igual que All Might, exclamó el niño, agitando en el aire un juguete que representaba a un héroe rubio y musculoso. La pareja continuó conversando sobre diversos temas mientras se dirigían al hospital, donde descubrirían el cuerpo del pequeño. Sin embargo, lo que acontecería a continuación cambiaría el destino del joven peliverde. En una calle cercana, retumbos y explosiones resonaron, alertando a la pareja, donde rápidamente notaron cómo la gente huía en la dirección opuesta a la que se dirigían. Izuku, debemos marcharnos. Parece que hay un ataque de villanos cerca, declaró la madre con temor y miedo por el bienestar de los dos más por el de su pequeño, cargando al pequeño en brazos y comenzando a correr en la misma dirección que la multitud. Se podía ver a la peliverde mayor corriendo con una expresión de preocupación mezclada con determinación, su agarre firme en el pequeño Izuku que tenía apretado contra su pecho. Mientras avanzaban, se empezaban a ver coches aplastados y escombros por todos lados. Cada paso que daba el sitio empezaba a parecerse a un campo de guerra. Las sirenas a lo lejos y el estruendo de las explosiones se combinaban en un coro aterrador decía a voces: peligro inminente. El corazón de Izuku martillaba en su pecho, todo su cuerpo palpitaba adrenalina. Su mirada se deslizó una y otra vez por encima del hombro de su madre, absorbiendo la escena que se desarrollaba a poca distancia. La destrucción se desencadenaba en un torbellino de caos y humo, una danza destructiva que amenazaba con devorar todo a su paso. Sin embargo, entre el humo y las explosiones, emergía una figura que heló la sangre de Izuku. Un monstruo grotesco de unos 5 metros de altura apareció entre el humo. Su piel era de un color morado oscuro escamoso con varios picos sobresaliendo de su espalda y hombros. Sus ojos negros brillaban con una malicia siniestra, y una sonrisa espeluznante que dejaba ver todos sus dientes, aunque no estaba en el lugar habitual sino en su pecho, una enorme y horrible boca, llena de dientes en el centro de su pecho. Izuku no pudo apartar la mirada, sus ojos se abrieron como platos al ver el tamaño de la criatura de la que estaban huyendo. El temor lo envolvió por completo acompañado con el miedo de que esa criatura los alcanzará a él y a su Oka-san. Mientras sus pensamientos se enredaban entre miedo y terror, un repentino estruendo quebró el aire. Un coche, salido volando de su lugar por el caos causado por el villano, se precipitaría en su dirección con la velocidad de un proyectil descontrolado. El tiempo pareció ralentizarse en un instante angustiante y doloroso. Su madre, su protectora y refugio, reaccionó con una velocidad sorprendente. Sin dudarlo, sus instintos hicieron que reuniera todas sus fuerzas acompañada de una determinación inquebrantable. Sus brazos rodearon con firmeza a Izuku, y con un último paso, lo arrojó fuera de la trayectoria del coche que iba en su dirección, con la ayuda de su don que aunque no ayudará mucho al menos, aliviaría un poco el impacto contra el duro pavimento. El pequeño Izuku fue arrojado a un lado, chocando contra el pavimento y rebotando haciendo que este mismo se estrellase contra una farola. El mundo del peliverde menor empezó a dar vueltas a su alrededor mientras su mente intentaba comprender lo que había sucedido. Estaba aturdido y algo adolorido mientras más tiempo pasaba, su cuerpo entumecido por el impacto contra la farola mientras algo de sangre bajaba por su frente. Sin embargo, su aturdimiento se evaporó en el instante en que su mirada se volvió hacia su madre. La escena que se desarrollaba ante sus ojos se convirtió en una pesadilla que jamás olvidaría. El coche había aterrizado sobre la madre, sus piernas atrapadas bajo el peso del vehículo retorcido. El grito de agonía de su madre se mezcló con las sirenas distantes y el estruendo de la batalla cercana que libraban los héroes contra el villano. Las lágrimas llenaron los ojos de Izuku mientras intentaba moverse, desesperado por llegar a su madre, pero su cuerpo estaba entumecido y dolorido por el impacto. «Mamá», susurró con voz temblorosa, mientras lágrimas caían por sus mejillas. «Mamá, aguanta. Voy a ayudarte». El corazón de Izuku latía con angustia mientras trataba de reincorporarse. La figura del villano cada vez estaba más, sus ojos destellaban malicia y crueldad. Con un nudo en la garganta, Izuku se levantó rápidamente aún tambaleándose como un flan, a duras penas consiguió posicionarse delante de su madre.
a pesar del miedo que lo invadía, su deseo de proteger a su madre era más fuerte que el miedo que sentía en su ser. A pesar de los gritos llenos de desesperación de su madre, Izuku permanecía inmóvil, sus piernas temblando con miedo y sus ojos cerrados con fuerza. La magnitud del peligro parecía paralizarlo, haciéndolo sentir impotente frente a la situación. Sin embargo, en medio de ese torbellino de emociones, algo cambió en él. Una sensación cálida comenzó a surgir en su interior, extendiéndose desde su pecho hasta sus extremidades. Sus manos, aún temblorosas y cerradas en puños, se llenaron de pequeñas ascuas que parpadeaban con un resplandor incandescente. Izuku sintió como la temperatura de su cuerpo aumentaba, como si estuviera a punto de arder desde adentro. Pequeñas ascuas empezaron a brotar de sus manos gradualmente, sus brazos se extendieron al frente, y sin siquiera ser consciente de ello, sus ojos permanecieron cerrados con fuerza. La peli verde mayor seguía gritando su nombre, un eco de angustia en sus oídos, pero su mente estaba en otro lugar. Se encontraba en medio de una tormenta de sensaciones extrañas que no conocía, sus 5 sentidos abrumados por el calor que brotaba de su interior. En el momento en que abrió los ojos, la escena frente a él era sobrecogedora. El héroe de llamas, Endeavor, envió un puñetazo cubierto de fuego ardiente que chocó contra el villano. Las llamas se estrellaron contra la criatura, haciendo que retrocediera en un grito de dolor. El impacto fue tan potente para dejar al villano aturdido con algunas quemaduras de segundo grado, antes de que éste de un momento al otro se desplomara en el suelo inerte saliendo de su cuerpo algo de humo para poco a poco dejar ver a una persona de un aspecto más humanoide. Izuku observó maravillado cómo la forma de ese villano se transformaba en algo que se asemejaba a un ser humano. El héroe Endeavor se mantuvo alerta, su mirada fija en el villano. No bajó la guardia ante la transformación del villano, demostrando su experiencia como héroe veterano. Izuku, aún débil pero lleno de admiración, se reincorporó ligeramente para observar mejor. Sentía admiración por el héroe que lo había salvado. Las llamas que rodeaban a Endeavor parecían brillar con una gran intensidad que reflejaba su poder y determinación, algo parecido a All Might. El héroe se acercó al villano, evaluando si representaba una amenaza. La expresión de Izuku cambió de miedo al asombro. Había visto al héroe número 2 de Japón en acción, había sido testigo de su poder impresionante y su dedicación a proteger a los demás. El villano, ahora se había convertido en una figura indefensa, miró al héroe con ojos llenos de temor, confusión y algo de odio. Izuku, a pesar de su corta edad, entendió en ese momento la diferencia entre un héroe y un villano. Vio en Endeavor no solo a alguien con poder, sino a alguien que usaba ese poder para proteger y salvar vidas. Aunque su cuerpo estaba exhausto y tembloroso, el corazón de Izuku se llenó de determinación. Su sueño había cambiado el ahora después de lo ocurrido, su sueño era ser igual a la persona delante de él, un héroe como Endeavor, alguien que luchara contra la oscuridad y protegería a las personas. Mientras el héroe daba algunas órdenes a otros héroes y agentes de policía, Izuku cerró los ojos, sintiendo una sensación de esperanza y propósito llenando su ser. Aunque había sido un testigo impotente de la batalla, estaba decidido a seguir el camino de los héroes y convertirse en alguien que marcaría la diferencia en el mundo. Fin del capítulo. Espero que le haya gustado el capítulo. Si es así, déjamelo saber dejando tu like para así traerlo antes posible el próximo capítulo. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece es la teoría y el gameplay. Todo lo demás como música o personajes utilizados no me pertenece. Gracias por quedarte hasta el final.